Este es el caso de la historia real en la que se basó la película de La Huérfana, una mujer la cual se hizo pasar por una adolescente, mintiendo a las personas a su alrededor y ser integrante de una secta. Era el año 2007 y los hechos horrorizaron a la población de la República Checa. El horror y la escalofriante presencia de esta mujer que parecía niña, llamada Bárbara Skarlova, que tenía más de 30 años, pero parecía una adolescente de 13, que formaba parte de una secta, mantuvo alerta a una sociedad que era testigo, sin quererlo, de cómo la maldad en ocasiones puede ocurrir de distintas maneras. Su vida es un misterio. No se conoce nada de sus padres ni de su infancia. Solo se sabe que nació en lo que en ese entonces era Checoslovaquia y que padecía hipopituitarismo, una condición que presenta una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. En su caso, un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le permitía parecer una niña de 13 años o la edad que quisiera. Bárbara tenía un trastorno de identidad múltiple, además de rasgos psicopáticos, esquizofrénicos y violentos, y un gran poder para manipular a su gusto. Pasó su adolescencia internada en un psiquiátrico, de donde nunca se supo cuándo ni por qué salió. Gran parte de su vida adulta se hizo pasar por una niña y engañó a varias personas para que la adoptaran. Así, haciéndose pasar por una indefensa niña. Sus primeros años transcurrieron de familia en familia. Aseguraba que era una pobre huérfana maltratada, al tiempo que rogaba ser adoptada, y convencía a las autoridades que nunca castigaban sus mentiras. Los años pasaron y desgraciadamente 2 personas, que eran hermanas, Clara y Katerina Maureva, se toparon con Bárbara e iniciaron una muy particular y oscura vida. A pesar de que intentaban llevar una vida normal, las hermanas padecían esquizofrenia. En sus alucinaciones creían ser Juana de Arco y decían tener una misión divina por delante. Eran las candidatas perfectas para caer en los planes de Bárbara en ese entonces. Clara estudiaba pedagogía en la universidad. Durante sus prácticas conoció a la niña. Mantuvieron varias charlas y enseguida se hicieron amigas. Esta vez, Bárbara, y según sus propias palabras, había sido maltratada en un centro de menores de donde decía haber escapado. Estaba buscando un nuevo hogar en el que la quisieran. Fue así que Clara, que recién se había divorciado, la llevó a vivir junto a sus 2 hijos y a casa de su hermana, ubicada en Kurim, una localidad rural del sudeste del país. Una decisión que cambiaría su vida para mal. Los primeros tiempos fueron soñados. Todo era felicidad, fines de semana de campamento y una nueva vida ensamblada que solo traía alegría. También estaban las cosas que las hermanas adoptaron extraoficialmente a la que creían que era una dulce huérfana. Hábil y cautivadora, Bárbara no tardó en involucrar a las hermanas en el movimiento Grial, la secta a la que pertenecía. Lo más macabro es que este culto abogaba por cosas como el canibalismo, el abuso sexual y el incesto. Las 2 mujeres aceptaron unirse, y lo peor del caso es que las víctimas fueron los hijos de Clara, Jacob, de 10 años, y Ondrej, de 8. Les hicieron toda clase de cosas a esos niños y hasta mandaron construir una jaula de hierro para encerrarlos ahí. Incluso, cuando el caso llegó a los juzgados, se supo que obligaban a los niños a cortarse pedazos de su propia carne para comérselos. La agrupación era dirigida por el doctor. Era el principal encargado de este culto. Decía a sus seguidores que para conservar la energía pura, un ente les pedía a sus fieles
extraños sacrificios y rituales de sexo incestuoso. Ellas no solo no se negaban, sino que los cumplían sin cuestionar y con gusto. Fascinadas, las hermanas seguían al pie de la letra sus órdenes. Estaban convencidas de que finalmente su misión había llegado y que la niña era un milagro del destino que había llegado a sus vidas para iluminarlas y guiarlas en el camino de la salvación. La verdadera pesadilla llegó cuando Bárbara comenzó a sentirse celosa de los hijos de Clara. Para ponerlas en contra de los pequeños, los acusaba de haber cometido travesuras que ella misma realizaba. Eran siempre los culpables de todo lo malo que pasaba en la casa. De este modo, el enojo de las mujeres crecía al mismo nivel que la crueldad de los castigos a los que los sometían. El doctor y la misma Bárbara propusieron construir una jaula de hierro en el sótano para tenerlos alejados. Su madre y su tía lo aceptaron. Ese fue el primer eslabón de una cadena de abusos infernales a los que expusieron a las criaturas. Desnudos y prácticamente sin comer, los obligaban a dormir sobre sus excrementos, los quemaban con cigarrillos, los golpeaban, los obligaban a bañarse en agua helada y hasta cortaron trozos de su piel para comérsela. Las noticias de la época revelaron que era Bárbara la que diseñaba y guiaba los tormentos, siempre en nombre de su guía, el doctor. Cruel y obsesionada con dañarlos y controlarlos, para verlos sufrir el mayor tiempo que pudiera, instaló un sistema de cámaras en el sótano. Sin embargo, nunca pensó que esto fuera lo que la atraparía. En mayo de 2007, un joven matrimonio de la República Checa, que eran vecinos de las hermanas, compraron un monitor de televisión para bebés para vigilar a su hijo recién nacido. El bebé había cumplido 40 días de vida y los padres decidieron sacarlo de su dormitorio, aunque sin perderlo de vista. El aparato funcionaba bien y tanto el padre como la madre miraban a cada rato la pantalla para comprobar si su hijo dormía o se despertaba, se movía o lloraba. Una tierna rutina de cuidado familiar. A los 2 o 3 días de haber comprado este aparato, en una de esas tantas miradas que le daba para ver si todo andaba bien, el hombre de la casa quedó paralizado frente a la pantalla cuando, en lugar de ver a su hijo en la cuna, se encontró con una escena brutal: un niño desnudo, encadenado dentro de una jaula. Esto fue ya que el aparato de los padres logró, de algún modo, captar la señal del aparato que habían instalado las hermanas para ver a los niños dentro de la jaula. Su primera reacción fue creer que el monitor había captado la señal de algún canal de televisión que emitía una película de terror. Demoró unos segundos más en darse cuenta de que el niño de la imagen no le era desconocido. Se trataba de Ondrej, el vecinito de 8 años, que vivía en la casa vecina. Los padres inmediatamente llamaron a la policía. Al entrar al sótano de las hermanas, los policías se toparon con la horrible escena: a Ondrej y Jacob desnudos dentro de la jaula y en un rincón, apenas visible en la oscuridad, una niña chiquita que lloraba de manera desconsolada. Ella dijo que se llamaba Annika y que había sido víctima, al igual que los otros pequeños, de los abusos y la brutalidad de la madre y de la tía. Sin embargo, entre el traslado al hospital y las investigaciones, Bárbara desapareció. Ella era Annika. Con la ayuda de algunos miembros del movimiento Grial, Bárbara logró escapar a Noruega. Engordó, se rapó y se hizo pasar por un adolescente de 14 años. En esta nueva versión, Bárbara se llamó Adam. Decía que había huido de su casa para evitar declarar como testigo de un juicio. Otra vez utilizó su capacidad de manipular para relatar un pasado trágico. Y otra vez conmovió a una familia que decidió adoptarla, cuidarla y enviarla a una reconocida escuela.
Sin embargo, sus extrañas conductas en el colegio llamaron la atención de los docentes. Extremadamente inteligente, su carácter introvertido y su negativa a practicar deportes grupales la delataron e hicieron que los maestros intentaran investigar su historia. Siempre en alerta, frente al peligro de que se descubriera su oscuro secreto, Bárbara volvió a desaparecer. Pero la policía checa ya había emitido una orden de captura internacional. Su foto estaba por todos lados y rápidamente ella fue capturada en el norte de Noruega en enero de 2008. De regreso a su país, bajó del avión abrazando un oso de peluche. Clara, la madre de los niños, fue condenada a 9 años de prisión por sus crímenes y enviada a una prisión de alta seguridad, mientras que Catherine, la tía, fue enviada a 10 años en prisión y Bárbara solo 5. Sin embargo, en 2011 y tras 2 años de prisión apeló y quedó en libertad. Desde entonces es un misterio su vida y su paradero.